cuando empieza, todavía no, pero ya nos estamos preparando, cuando empieza la época de primavera, que resulta que el día 8 de julio se celebra el Día Mundial de la Alergia. Y sabemos que hay muchos chilenos y chilenas que sufren incluso durante todo el año de esto. Para poder conversar sobre este interesante tema, le damos la bienvenida al doctor Pedro Mardones, director médico del Centro del Alérgico y presidente de Fundamás. ¿Cómo está, doctor Mardones? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted, doctor. Cuéntenos un poco qué son las alergias, así como a grandes rasgos para entrar en el tema. Las alergias es una inflamación, es una reacción exagerada del cuerpo frente a elementos a los cuales no debería reaccionar. Por ejemplo, un polen, por ejemplo, un ácaro, el epitelio de los animales, esporas de hongos, alimentos, etcétera. Normalmente el cuerpo está diseñado para tolerar estas cosas, pero se equivoca el sistema inmunológico, algo pasa que el sistema inmunológico se equivoca y siente que estas cosas son extrañas y agresivas y por lo tanto monta una respuesta inflamatorio, o sea, se inflama la mucosa nasal en el caso de la rinitis, se inflama la mucosa de los bronquios, lo que reviste los bronquios en el caso del asma, el intestino en el caso de la alergia alimentaria y la piel también en el caso de las alergias cutáneas. El cuerpo está reaccionando como si fuera un organismo, un parásito de hecho. El tipo de inflamación que se genera en las alergias es muy parecida a la inflamación que se genera cuando tenemos un parásito. Doctor, ¿y si alguien está sufriendo un tipo de alergia tópica, por ejemplo, no necesariamente va a tener una nasal o a la garganta? O sea, las alergias en general están todas un poquito interconectadas, ¿eh? O sea, cuando uno nace, normalmente nace con una predisposición, ¿cierto? Y los niños típicamente empiezan a tener dermatitis atópica, que es una cosa en la piel, y después como que salta esto y se va a la nariz y se genera una rinitis alérgica o un asma, y la persona va en el transcurso de la vida generando distintas cosas. Ahora, lo que sí existe, y el Día Mundial de la Alergia, la Semana Mundial de la Alérgica que se celebra ahora luego, el énfasis está puesto en poner a la gente, digamos, en antecedente lo que es la anafilaxia, que eso sí es una reacción alérgica generalizada. Sí, justamente le queríamos preguntar eso, ¿qué es lo que era, a diferencia de una alergia normal, por ejemplo? O no sé si decirle normal, porque no es normal tal vez. Sí, no, las alergias normales, como te digo, ya hablamos un poco de la rinitis, el asma, qué sé yo, que podemos profundizar después. No, pero la anafilaxia es una reacción alérgica muy severa que involucra más de un órgano. O sea, normalmente la persona, por ejemplo, por comer algo, un alimento, por tomar algún remedio, por alguna picadura de abeja o de otro tipo de insecto o por alguna predisposición particular de la persona, genera una reacción violenta, severa, que involucra las vías respiratorias, muchas veces como con asma o se le cierra la garganta, la piel con ronchas, urticaria, se produce edema también, que es hinchazón de alguna parte del cuerpo, ¿cierto? Y se afecta muchas veces el tracto intestinal y en ocasiones es tan severa que la persona pierde la conciencia, la presión arterial le baja mucho y desafortunadamente hay algunos casos que se pueden morir. Por suerte es una cosa excepcional, pero siempre una anafilaxia debe estudiarse por lo mismo, porque podría llegar a ser potencialmente grave. Doctor, ¿y esa anafilaxia solamente sería impulsada o gatillada por algo externo como usted nombró, o puede ser que el organismo solo la genere? Mira, ahí pasan dos circunstancias. Hay anafilaxias en que uno trata de detectar por todos lados la causa y no la encuentra. Y algunas de esas no la encuentra porque no tiene las técnicas suficientes para encontrarla. Pero ahora último, por ejemplo, que se ha desarrollado el diagnóstico molecular, que son cosas mucho más sofisticadas, muchas de esas anafilaxias se les encuentra la causa, ¿eh? Y otras que francamente son por cosas idiopáticas que no se sabe bien, o hay enfermedades raras de base. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama mastocitosis, en que las células que liberan las sustancias que producen toda la trama alérgica, digamos, se liberan solas, porque hay muchos mastocitos que liberan muchas de estas sustancias, y esa cuestión depende del organismo y no depende necesariamente de un efecto externo, digamos, de un factor externo que la gatille.
Ya, ¿y se puede prevenir una persona alérgica, por ejemplo, que tenga rinitis, que todos los años sabe que tiene que tomar antialérgico? ¿Puede prevenir la anafilaxia o esto es imposible prevenir? O sea, una persona alérgica no tiene por qué tener una anafilaxia. Afortunadamente la anafilaxia es algo raro. Es cierto que si usted tiene rinitis, por ejemplo, aquí en Chile, nosotros en el Centro del Alérgico estamos hace algún tiempo, somos pioneros en eso, la verdad, en hacer el diagnóstico molecular. ¿Qué es lo que significa eso? Que logramos estudiar las alergias a nivel de la molécula, porque cuando uno tiene alergia, por ejemplo, cuando uno dice yo tengo alergia al polen, no es que el cuerpo desarrolle estos anticuerpos y esta reacción inmunológica contra todo el polen, sino que contra partes del polen, la parte 1, la parte 2, la parte 3. Y claro, lo que se ha visto es que si tú tienes una rinitis alérgica, por ejemplo, y hay determinados pólenes en que, por ejemplo, esto lo estamos viendo en Santiago, son casos raros para no alarmar a la gente, pero en algunos casos en que la gente vive, por ejemplo, muy cerca de plátanos orientales, nosotros lo estudiamos molecularmente y nos damos cuenta que a veces tienen alergia a una parte del plátano oriental, la rinitis, que está a su vez en algunos alimentos, como las lechugas, el durazno. Entonces, esas personas podrían tener un factor de riesgo. Así que en ese sentido, claro, hay ciertos vínculos, pero afortunadamente, estadísticamente, no es algo como para decirle a la gente, mire, usted tiene rinitis y está en riesgo de anafilaxia. No. Las personas que tienen rinitis pueden llevar su vida sin pensar que van a hacer una anafilaxia. Ahora, si esa persona empieza con síntomas raros cuando come algo, qué sé yo, bueno, ahí ya tiene que estudiarse. Claro, eso le iba a decir, o sea, cuando ya se produce un shock anafiláctico, ahí hay que acudir inmediatamente, me imagino, a un centro de salud, y ahí claro. el tratamiento será algún tipo de inyección, medicamentos. ¿Cómo se trata eso? Mira, lo primero de todo es un buen diagnóstico. Actualmente hay técnicas muy sofisticadas de diagnóstico molecular y qué sé yo para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una anafilaxia probablemente se le puede repetir si no conoce la causa de por qué fue. Sobre todo pasa con los alimentos. De repente alguien hace una anafilaxia, no supo bien qué comió, qué sé yo, pero si uno lo investiga bien, detecta de repente la causa y la persona va a evitar eso, ¿no? Lo primero. Entonces, un buen diagnóstico es fundamental, ¿no? La idea no es que las personas que hayan hecho una anafilaxis sigan así como despreocupadas por la vida, no, hay que hacer el diagnóstico. Ahora, una vez que uno tiene el diagnóstico, la situación es mucho mejor, porque ya uno puede evitar la causa, y si por digamos, mala pata, esa causa es difícil de evitar, ¿cierto? Y de repente nos podemos exponer a esas situaciones, como que uno coma por trazas de alimento el alimento, bueno, ahí hay medidas de emergencia que se pueden tomar, cierto medicamento, y también ahí lo que es súper importante es tener a mano la adrenalina, que viene en un formato llamado EpiPen, digo la marca porque es la única que hay, y también está en el Centro del Alérgico, ahí hay una fundación que trabaja con nosotros que la tiene, y entonces ese EpiPen es lo que salva la vida, es el seguro de vida. Muchas veces las personas no lo ocupan, pero la calidad de vida cambia mucho. Una persona que sabe que si llega a tener un episodio, está salvada, digamos, porque tiene este autoinyector de adrenalina. Entonces, actualmente, la anafilaxia, claro, es un evento complicado, significa una cuestión en la vida, pero bien manejada, bien controlada, con las instrucciones apropiadas, uno puede llevar una vida normal. Claro que sí. Bueno, doctor, tenemos muchas preguntas, pero por el tiempo lamentablemente no vamos a poder. Solo quiero hacerle una que me parece bastante interesante. Pregunta Denise, ¿cómo puede distinguir entre alergia y resfrío? La alergia normalmente, mira, la primera vez que le viene alergia a alguien es un poquito difícil, pero normalmente la alergia tiene mucha picazón de ojos, picazón nasal, estornudo, la persona no tiene fiebre, las mucosidades tienden a ser clarucha, y es una cosa que persiste. El resfrío, en cambio, empieza un día, normalmente empieza con dolor de garganta, mucha mucosidad, la mucosidad se empieza a poner fea, después empieza a haber tos y tiende a ser autolimitado, o si sigue con tos, con mucosidades feas, y ahí ya muchas veces termina uno dando antibióticos, qué sé yo, pero eso es la... Oye, y el último mensaje, si quiere, es que, como te digo, la anafilaxia ahora hay técnicas muy sofisticadas para diagnosticarla. Entonces, la idea es que las personas no anden por ahí, digamos, con un factor de riesgo sin saber bien a qué es lo que son alérgicos.
¿Mm? Claro que sí. Bueno, doctor Pedro Mardones, le damos las gracias por este contacto donde hemos aprendido muchísimo y es importante porque es impresionante la cantidad de personas que sufren de estas alergias. Y lo último, cortito, ¿es más común que sea estacional, digamos, que comiencen en septiembre y terminen como en marzo, o hay gente que todo el año? Depende de dónde vivas. Nosotros en el centro, y yo tengo una fundación que estudia los alergenos de cada ciudad. Y cada ciudad tiene un perfil de elementos que producen alergia a las personas. Y por eso que es súper importante estudiarlo. Yo tengo una fundación donde estamos estudiando ahora Talca, Santiago lo hemos estudiado, Valparaíso, porque las alergias de cada ciudad tienen como una huella digital. Se comportan de manera distinta en cada una, tienen las exacerbaciones en periodos especiales. Santiago en particular sí tiene una estacionalidad muy clásica. Ya. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí, es verdad. Y lo último, Dora nos pregunta si hay algún tratamiento para el asma en su centro de alergias. Sí, hay, por supuesto, es de las cosas que se ven en el centro de alergia, tanto con medicamentos, se estudia a la persona, se ve si eventualmente se puede hacer una inmunoterapia. Una persona asmática debería poder controlarse muy bien y tener una vida normal actualmente. Doctor, le damos las gracias y por supuesto que lo vamos a molestar en otra oportunidad porque siento que nos quedamos cortos de tiempo. Cuando quieran, entonces lo agradezco mucho a usted. Muchas gracias a usted, que tenga un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. 11 de la mañana, 24 minutos.